Mi prometida me comparaba todos los días con su ex perfecto, así que la dejé de la misma manera que él lo hizo. Hola, Reddit. Estuve comprometido con una mujer hasta que me di cuenta de que no podía dejar de hablar de su ex. Al principio eran historias sueltas, anécdotas ocasionales, pero con el tiempo se transformaron en comparaciones constantes sobre todo lo que hacíamos. Así que tomé una decisión. La llevé a su restaurante favorito, dejé que creyera que estábamos planeando nuestro futuro, esperé hasta el postre, le sonreí, le tomé las manos y le dije que me iba. Perdió completamente el control. Salí de allí y no miré atrás. Así fue como pasó todo. Yo, hombre de 32 años, conocí a Laura, de 28, en una fiesta de Super Bowl que organizó mi amigo Sergio hace 2 años. No planeaba quedarme mucho tiempo, solo quería saludar, comer unas alitas y marcharme. Tras haber finalizado mi divorcio unos meses antes, me había acostumbrado a mantenerme al margen. Mi exesposa, Camila, me engañó en casi todo lo relacionado con el acuerdo de separación, en gran parte gracias a su abogado, un tiburón. El proceso duró 14 meses agotadores, vació mis ahorros y me dejó en un apartamento de una sola habitación con muebles de Walmart. Cuando se cerró el acuerdo, perdí el 60% de nuestros bienes, a pesar de haber aportado el 70% de los ingresos del hogar durante el matrimonio. Además, tuve que pagar una pensión mensual de $1.200 durante 2 años. Solo en honorarios legales gasté $27.000. Mi fondo de jubilación quedó devastado. Sergio insistía constantemente en que debía volver a salir, pero salir con alguien a los 30 después de un divorcio es un infierno. Decidí enfocarme en reconstruir mi carrera. Acababa de ser ascendido a jefe de proyectos en la constructora donde trabajo, lo cual trajo consigo un aumento de sueldo de $15.000 y un mejor seguro médico. Había pagado mis deudas de tarjeta y comenzaba a reconstruir mi fondo de emergencia. Por primera vez en años, no revisaba mi cuenta bancaria con miedo antes de comprar algo. Entonces apareció Laura, prima de Sergio. No iba vestida para impresionar. Jeans, botas y una chaqueta de cuero vintage, pero tenía una forma segura de moverse por la habitación. A diferencia de muchas de las mujeres presentes que llevaban camisetas del equipo y fingían interés por el partido, ella no se molestaba en aparentar. Cuando los Chiefs anotaron y todos festejaron, me miró desde el otro lado de la sala, negó con la cabeza y sonrió como si compartiéramos un secreto. Resultó que tampoco le importaba el fútbol. Pasamos casi todo el partido conversando en la terraza de Sergio. Era inteligente, diseñadora arquitectónica y entendía de verdad a qué me dedicaba. Durante el entretiempo compartimos historias de terror sobre clientes difíciles y reímos como si nos conociéramos de toda la vida. Me dio su número sin que yo se lo pidiera y tuvimos nuestra primera cita ese miércoles en un pequeño local del centro. La conversación fluyó sin esfuerzo, sin silencios incómodos, sin mirar el teléfono, sin charlas triviales. Me contó que creció en Michigan, hija de un contratista, lo que explicaba por qué entendía tan bien mi trabajo. Yo le hablé de mi divorcio sin problema. Solo los hechos, sin rencor. Ella no juzgó ni se metió donde no debía. Las cosas avanzaron bastante rápido. En 3 meses, ya se quedaba en mi casa casi todos los fines de semana. A los 6, hicimos un viaje por carretera para visitar a sus padres en Michigan. Su madre, Teresa, era muy amable. Su padre, Andrés, mostró respeto sincero por mi trabajo y me llevó de inmediato a su taller para mostrarme unos gabinetes que estaba fabricando. Pasamos horas hablando sobre distintos tipos de madera y acabados. A los 9 meses, cuando el contrato de alquiler de Laura terminó, mudarse conmigo parecía lo más lógico. Para entonces ya había conseguido mudarme a un departamento de 2 habitaciones gracias a un bono por completar la renovación de un hospital. El nuevo lugar tenía lavadora y secadora, una cocina decente con mesadas de granito y un pequeño balcón con vista al parque. La mudanza fue sencilla. Ella no tenía muchos muebles, solo ropa, libros y algunas piezas de arte que había coleccionado. Su estilo minimalista combinaba con mi sentido práctico. Pronto adoptamos un ritmo cómodo. Adopté a Tac, un perro mestizo rescatado del refugio. Le faltaba una pata delantera, pero se movía como si nada le faltara. El refugio dijo que lo habían atropellado y abandonado. Su pérdida. En nuestro primer aniversario, la llevé a cenar a un restaurante elegante del centro y le propuse matrimonio. Me tomó 3 meses de estricta planificación financiera, pero verla sonreír cuando saqué el anillo hizo que cada cena a base de ramen valiera la pena. Lloró, dijo que sí, y pasamos el fin de semana celebrando y llamando a familia y amigos. Decidimos comprometernos por 18 meses, así podríamos ahorrar para la boda y para una casa. Fue entonces cuando comenzaron los cambios, o quizá fue cuando yo empecé a notarlos. Comenzó con comentarios sueltos. Luis siempre me llevaba el desayuno a la cama los domingos. Luis nunca se olvidaba de comprar café de camino a casa. Luis, como supe luego con más detalle del que habría deseado, era su exprometido. Estuvieron 5 años juntos y comprometidos los últimos 2 antes de que él terminara la relación. Según ella, él recibió una oferta laboral en California y como ella no quería dejar su empleo ni a su familia en Michigan, terminaron. Al principio, no les di importancia. Todos tenemos un pasado, ¿no? Yo también había estado casado. Pero con el paso del tiempo,
Las menciones a Luis se volvieron más frecuentes, más precisas y, lo más extraño, más comparativas. 8 meses después del compromiso, las referencias a Luis eran parte habitual de nuestra rutina. Empecé a notar un patrón. Cada vez que yo hacía algo considerado o alcanzábamos un hito, ella encontraba la forma de recordar que Luis lo había hecho mejor. Si conseguía entradas para su banda favorita, esto me recuerda cuando Luis consiguió pases al backstage. Si arreglaba el triturador de basura, sigue haciendo ruido, Luis sabría cómo solucionarlo. Llegué a contar 17 referencias a Luis en 2 semanas, más de una al día. Y no era solo que lo mencionara, era la forma en que lo hacía, siempre comparándome, siempre quedando yo por debajo. Era como vivir con un fantasma, un ex perfecto que sobresalía en todo lo que yo hacía, incluso en áreas en las que tengo experiencia profesional. Llevo una década dirigiendo obras, pero, aparentemente, Luis, abogado de un bufete prestigioso, instalaba paneles de yeso mejor que yo. Para empeorar las cosas, Sergio también empezó a notarlo. Estábamos en una barbacoa en su casa y Laura le contaba a su esposa, Sofía, sobre cómo Luis marinaba los filetes con especias especiales durante 24 horas. Después, Sergio me tomó del brazo y me preguntó, ¿por qué habla tanto de Luis, hermano? Lo menciona todo el tiempo. Me encogí de hombros, intentando restarle importancia. Es solo su ex, ya sabes. Todos tenemos pasado. Pero Sergio, que no deja pasar una, dijo, mi ex solía compararme con su novio de la universidad. Siempre me lanzaba comentarios pequeños, disfrazados de bromas, que en realidad estaban cargados de intención. Era su forma de mantenerme inseguro, de conservar el control. Lo digo sin exagerar. Aquella conversación se me quedó grabada porque Sergio, sin saberlo, puso en palabras algo que yo no había logrado expresar. Esos comentarios, esas comparaciones, no eran inocentes, me hacían sentir que no era suficiente. Y lo más extraño era que aparecían justo en momentos en los que yo me sentía bien con nuestra relación o lograba algo de lo que me sentía orgulloso. Una noche intenté hablar con Laura al respecto, justo después de que mencionara lo increíble que era el sistema de doblado de ropa de Luis, su ex. Decía que era eficiente, que ahorraba mucho espacio. Según ella, él era prácticamente un genio del orden. Yo ya comenzaba a preguntarme si Luis siquiera era real, o si no era más que una mezcla idealizada de todos los personajes románticos de las películas. Oye, he notado que mencionas mucho a Luis, le dije, intentando sonar tranquilo. La verdad, a veces siento que me comparas con él, y eso me incomoda. Por un momento pareció sorprendida, pero enseguida frunció el ceño. ¿Hablas en serio? Me respondió con incredulidad, negando con la cabeza. ¿Estás contando las veces que menciono a mi ex? No me siento inseguro, repliqué, notando cómo se me encendía la cara. Pero cada vez que hago algo, sale una historia de cómo Luis lo hacía mejor. Eso no es cierto, dijo firme, cruzándose de brazos. Apenas lo menciono. Estás viendo cosas donde no las hay. Estás siendo controlador. ¿Controlador? ¿Pedirle que deje de compararme con su ex era ser controlador? Se levantó de golpe, alzando las manos. No tengo tiempo para esto. Tengo una presentación mañana y no voy a perder la noche calmando tu ego frágil. Agarró su portátil y se fue al dormitorio, cerrando la puerta de un golpe. Me quedé paralizado. ¿Qué acababa de pasar? Solo intenté hablar de algo que me molestaba y ella lo convirtió en un problema mío. Me hizo sentir como si estuviera loco. Aquella noche durmió dándome la espalda, y al día siguiente actuó como si nada hubiera ocurrido. No volví a sacar el tema. Tal vez estaba exagerando. Quizás no era tan grave como pensaba. Pero la cosa siguió, y empeoró. Cuando no podía asistir a uno de sus eventos por un plazo de entrega en el trabajo, me soltaba. Luis nunca se perdía nada, ni siquiera cuando tenía 1000 cosas encima. Si le llevaba flores, me agradecía, pero también decía, Luis sabía que prefiero flores silvestres en lugar de rosas. Una vez sugerí una escapada de fin de semana a una cabaña, y su respuesta fue, Luis me llevó una vez a Napa Valley y organizó una cata privada en 3 viñedos exclusivos. Luis por aquí, Luis por allá. Cada vez más. Empecé a retraerme. Dejé de proponer planes. Dejé de regalarle cosas. Cada decisión que tomaba parecía una invitación para que mencionara a Luis. Todo se intensificó cuando conocí a Zoe, una amiga de Laura desde la universidad, que también había conocido a Luis. Ella nos visitó un fin de semana, justo un año después de que nos comprometiéramos, y noté que se sorprendía cada vez que Laura hablaba de su ex. Una noche, mientras Laura se duchaba, Zoe me preguntó, ¿siempre te habla tanto de Luis? Es raro. Su relación no era tan buena como ella dice. De hecho, él era bastante controlador con muchas cosas. Eso fue la primera grieta en la imagen perfecta de Luis, y me hizo preguntarme si Laura no estaba distorsionando otras cosas también. Más tarde ese fin de semana, estábamos desayunando en una cafetería del centro. Laura empezó a contar cómo Luis le consiguió entradas en primera fila para ver Hamilton en Broadway. Zoe frunció el ceño. ¿No fue Marcos quien hizo eso? Recuerdo que Luis se molestó porque fuiste con tu ex. Laura se sonrojó. No, fue Luis. Estás mezclando las cosas. Zoe se encogió de hombros,
pero la mirada que me lanzó por encima de su taza de café lo dijo todo. Segunda grieta. Todo se desmoronó realmente unos 14 meses después del compromiso. Faltaban 4 meses para la boda. Laura acababa de firmar el contrato del lugar, un espacio industrial restaurado en el centro de la ciudad, que le había encantado. Depósito no reembolsable de $12.000, otros 8.000 solo para el catering. Una locura, pero era su boda soñada y yo estaba comprometido con ella. Esa noche cenábamos con mi hermano Derek, de 36 años, y su esposa Tara, que habían venido de visita desde otro estado. Derek y yo habíamos retomado contacto tras mi divorcio. Me dejó quedarme en su sofá durante esas primeras semanas devastadoras. Es directo, sin filtros. Trabaja en finanzas, gana bien, y no tolera estupideces. Laura ya los había visto un par de veces y todo había ido bien. Pero esa noche ella estaba extraña. Bebía mucha agua, miraba el teléfono bajo la mesa. Cuando Derek contó algo de sus vacaciones en Costa Rica, Laura lo interrumpió. Luis me llevó a Maui 2 semanas. Me sorprendió con un tour en helicóptero sobre los volcanes. Hubo un silencio incómodo. Derek me miró con una ceja levantada. Tara, diplomática, preguntó sobre el tour. Pero luego volvió a pasar. Tara hablaba de su nuevo trabajo, y Laura respondía hablando de cómo Luis fue el socio más joven de su firma de abogados. Camino a casa, no aguanté más. ¿Qué fue todo eso con Luis esta noche? Fue bochornoso. ¿De qué hablas? Dijo, a la defensiva. Estuviste hablando de tu ex cada 5 minutos. Derek y Tara también lo notaron. Ah, ¿ahora todos hablan de mí a mis espaldas? Muy bonito, qué maduro. No me habló el resto de la noche. A la mañana siguiente, Derek me mandó un mensaje, ¿estás bien? Solo quería asegurarme. Ahí fue cuando supe que no estaba siendo paranoico. Otras personas también lo notaban. Semanas después, me reuní con Zoe en una cafetería cerca de mi trabajo. Estaba de paso por negocios y me propuso almorzar. Dudé, pero quería entender más sobre ese tal Luis, el tipo casi mitológico. Durante el almuerzo, Zoe soltó una bomba. Mira, he estado pensando en esto. Y aunque soy amiga de Laura, como persona no puedo quedarme callada. Luis no la dejó por un trabajo en otro país, como ella te contó. Él se fue porque no soportaba más las críticas constantes. Lo mismo que ella te está haciendo a ti, ya lo había hecho con él. Antes de Luis, fue su novio de la universidad, Tyler, al que usaba como vara de comparación. Tyler siempre recordaba mis flores favoritas. Tyler sabía arreglar mi coche. Fue como recibir un golpe en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Hablas en serio? Le pregunté a Zoe. Ella asintió con seriedad. Luis aguantó eso durante años. Intentó hablar con ella muchas veces. Por un par de semanas se calmaba, pero después volvía a lo mismo. Al final, no lo soportó más y terminó con ella. Lo del trabajo en California fue solo una excusa conveniente. Suspiró con una mezcla de frustración y resignación. Aprecio a Laura, ha sido mi amiga desde siempre, pero esto es un patrón. Idealiza a sus ex y los usa como arma contra quien sea que esté con ella. Mientras escuchaba, el sándwich que tenía frente a mí quedó completamente olvidado. Lo que Zoe me decía me dejaba sin palabras. ¿Y cómo terminó todo con Luis exactamente? Pregunté. Él consiguió un nuevo lugar para vivir, recogió sus cosas, solicitó su transferencia a la oficina en California y la aceptaron. Luego la llevó a un restaurante elegante, el mismo en el que le había propuesto matrimonio, y ahí, durante el postre, le dijo que se iba a San Francisco. La bloqueó de todo esa misma noche. Desapareció por completo. Zoe tembló ligeramente al recordar la escena. Gracias por contármelo, murmuré. Te lo digo porque me importan los dos. Laura necesita ayuda, pero no la va a buscar si todo el mundo sigue fingiendo que es una pareja ideal. Y tú no mereces vivir bajo la sombra de una versión imaginaria de otra persona. Mientras regresaba a mi oficina, empecé a conectar todo. Las reacciones de Laura cada vez que mencionaba los comentarios sobre Luis, las contradicciones que Zoe había notado en sus historias, los patrones que se repetían con otros ex antes que yo. Esa noche me acosté con una decisión empezando a formarse. Durante las siguientes semanas, elaboré mi plan. Hacía tiempo que mi empresa me ofrecía un puesto para supervisar un proyecto clave en Denver. Lo habían propuesto varias veces en el último año, pero lo había rechazado por Laura. Esta vez lo reconsideré. El cargo venía con un aumento de $28.000 anuales y posibilidades reales de crecimiento. Era una oportunidad que marcaba carrera. Llamé a mi jefe para decirle que estaba interesado, si la oferta seguía en pie. Te necesitamos cuanto antes. El actual encargado dejará el puesto en 3 semanas. Puedo adaptarme, respondí. Acepté en ese momento. El paquete de reubicación era generoso. Luego contacté a un viejo amigo de la universidad que trabajaba en bienes raíces comerciales en Denver. Él me ayudó a encontrar un apartamento de lujo en pleno centro, mejor que el sitio donde vivíamos, y se encargó de todo el papeleo de forma remota. La propiedad tenía vista panorámica, piscina en la azotea, gimnasio privado, cochera subterránea. Costaba $2,800 mensuales, pero con el nuevo salario,
era manejable. Organicé la mudanza, activé servicios, redirigí mi correspondencia. Todo sin que Laura sospechara nada. Estaba tan inmersa en los preparativos de la boda y su trabajo que no notó mis llamadas frecuentes ni que iba vaciando mi oficina poco a poco. Actualicé mis datos bancarios, trasladé casi todos mis ahorros a una cuenta nueva en otro banco. Me aseguré de que el chip y registro de Tux estuvieran actualizados con solo mi información. Incluso comencé a empacar cosas y sacarlas por partes, diciéndole a Laura que estaba donando ropa y aparatos viejos para hacer espacio. «Qué considerado», me decía distraída, sin apartar la vista de su tablero de Pinterest con ideas para la boda. «Luis también solía donar a esa fundación», comentó un día. «Por supuesto que sí». Zoe notó lo que pasaba cuando un día pasó por casa y vio mi closet medio vacío. «¿Te estás yendo?», preguntó sin rodeos. Asentí. «No digas nada todavía». Pareció aliviada. «Menos mal. Ella te ha tratado pésimo. Siempre está con lo de Luis. Te desacredita todo el tiempo, te interrumpe, se burla de tus ideas. Mereces algo mejor». El respaldo de Zoe me dio más seguridad. Pero quien realmente confirmó que no estaba equivocado fue Derek. Cuando le conté lo que planeaba hacer, me dijo: «Ya era hora. Tara y yo estábamos muy preocupados por tu matrimonio con ella». Con todo listo, reservé una mesa en el restaurante francés donde le había propuesto matrimonio a Laura. La cita era para un viernes, exactamente 2 semanas antes de la boda. Compré unos pendientes de diamantes como regalo anticipado, un toque cruel, lo admito, pero en ese momento, quería que sintiera el mismo desconcierto y dolor que yo había estado cargando por tanto tiempo. Ese día fue extrañamente tranquilo. Le escribí a Laura diciéndole que esa noche la llevaría a un lugar especial y que se arreglara bien. Respondió emocionada, asumiendo que era alguna sorpresa antes de la boda. Me puse el traje que siempre decía que me quedaba mejor. Durante la cena fui atento, cariñoso. Hablábamos del casamiento, de la luna de miel, del futuro. La dejé creer que todo seguía en pie. Cuando trajeron el postre, me incliné hacia la mesa y le tomé la mano. En sus ojos brillaba la expectativa de algo romántico. «Laura», dije con firmeza, «acepté un puesto en Denver. Me voy mañana por la mañana». Su sonrisa se desdibujó de inmediato. «¿Mañana? Nos casamos en 2 semanas». «No. No nos casamos. Ya no te veo en mi futuro». Se quedó helada. «¿Es una broma?» «No, ya tengo departamento. La mudanza pasará por lo que queda mientras tú estés en tu última prueba de vestido. Me llevé a Tux conmigo. Pagué la cuenta y me voy. Es mejor romper esto por completo». En sus ojos apareció una chispa de comprensión, seguida rápidamente por la furia. «¿Me estás dejando igual que Luis? ¿En el mismo restaurante donde me propusiste matrimonio?» No respondí, solo la miré. Era curioso que detectara el patrón tan rápido. Comenzó a llorar, el rímel deslizándose por sus mejillas. «¿Por qué haces esto? Faltan 2 semanas para la boda. ¿Tienes idea de lo humillante que va a ser esto? ¿Fue menos humillante que me compararas constantemente con Luis? ¿Que me hicieras sentir que nunca iba a ser suficiente?» Mi voz era baja, contenida. «He pasado casi 2 años compitiendo contra un fantasma. No es justo», susurró. «Nunca quise, siempre lo quisiste. Y cuando intenté hablar contigo al respecto, te reíste en mi cara». El camarero se acercó, notó el ambiente y se alejó de inmediato. A nuestro alrededor, los demás fingían no ver lo que ocurría. «No puedes simplemente marcharte», murmuró entre dientes. «Ya hicimos pagos, el lugar, el catering, mi familia ya tiene sus vuelos. Mi vestido costó $5.000. Ya te transferí mi parte de los depósitos», le dije con calma. «Lo que hagas con ellos es asunto tuyo. Personalmente, te recomendaría unas buenas vacaciones. Dicen que Maui es precioso, aunque los paseos en helicóptero están un poco sobrevalorados». Me puse de pie y me abotoné la chaqueta. «Adiós, Laura». Salí del restaurante sin mirar atrás, aunque oí su voz llamarme. En cuanto subí al coche, sentí que algo pesado se despegaba de mi pecho. La sensación fue inmediata, abrumadora, como si por fin pudiera respirar. Apagué el teléfono antes incluso de encender el motor. Esa noche dormí en casa de Sergio. Tak estaba desorientado al principio, caminando por el departamento como si buscara a Laura, pero después se calmó. A la mañana siguiente, justo como lo había planeado, llegaron los de la mudanza para recoger el resto de mis cosas mientras Laura estaba con su madre y sus damas de honor en la prueba del vestido. Había hecho un inventario meticuloso, me llevé únicamente lo que era claramente mío. Todo lo que habíamos comprado juntos, el sofá, la mesa del comedor, los utensilios de cocina, se lo dejé. No iba a permitir que después me acusara de haberme aprovechado de ella. Zoe pasó por el departamento después de que los de la mudanza se fueron, revisó que todo lo importante estuviera recogido y me avisó que Laura había llegado temprano. Vio el lugar medio vacío y se vino abajo. Me dijo que había intentado llamarme más de 100 veces, que había dejado decenas de mensajes de voz que iban desde súplicas entre sollozos hasta amenazas directas. «Le está diciendo a todos que tuviste algún tipo de colapso mental», terminó. Su madre estaba allí con ella, y entre las dos estaban llamando a todos los invitados para anunciar que la boda quedaba cancelada. No escuché ninguno de los mensajes. Esa misma noche abordé un vuelo rumbo a Denver con Tak en su jaula, debajo del asiento frente al mío. Apagué el teléfono antes del despegue. Al aterrizar y volver a encenderlo,
Tenía más de 100 llamadas perdidas, no solo de Laura, sino también de sus padres, sus amistades y algunos conocidos en común. El buzón estaba lleno. Los mensajes de texto oscilaban entre la preocupación y la furia, desde el ¿estás bien? ¿Qué pasó? Hasta eres un cobarde despreciable. No respondí ninguno. Bloqueé a todos. Solo Sergio, Derek y mi familia cercana tenían mi nuevo número. Todos me apoyaron una vez que entendieron el panorama completo. La primera semana en Denver la dediqué a instalarme en mi nuevo apartamento, empezar mi trabajo y tratar de no pensar en el desastre que había dejado atrás. El departamento estaba tal como lo anunciaban, en el piso 17, con vistas a las montañas. Tak adoraba el parque para perros del edificio. El trabajo era exigente, justo lo que necesitaba, jornadas de 60 horas, desafíos complejos, un equipo que valoraba mi experiencia. El proyecto estaba atrasado y con sobrecostos cuando llegué, lo cual fue una buena oportunidad para demostrar mi capacidad desde el primer día. Sergio me mantenía informado de lo importante. Laura había cancelado la boda, sus padres estaban furiosos, y ella se encargaba de repetir a todo el que la escuchara que yo había tenido una especie de crisis nerviosa. Supuestamente, el estrés de la boda me había hecho colapsar y huir a Denver. Nada nuevo viniendo de ella. Tenía experiencia en modificar los hechos para ponerse en el papel de víctima. Lo que no esperaba era que difundiera su versión más allá de nuestro círculo. Un par de semanas después, Derek me llamó para contarme que Laura había publicado una larga declaración en redes sociales, detallando nuestro rompimiento y presentándose como víctima de una traición fría y planificada. Convenientemente omitió los 2 años de desgaste emocional con sus comparaciones constantes con Luis. Está diciendo que te robaste dinero de la cuenta de la boda, me dijo Derek, y que llevabas meses planeando esto, fingiendo que todo iba bien. Bueno, al menos en eso no se equivoca. También afirmaba que me había llevado a Tak ilegalmente, diciendo que era su perro. Eso me dio risa, yo lo había adoptado, pagué todas sus vacunas, las visitas al veterinario y era yo quien lo sacaba a pasear todas las mañanas mientras ella dormía. Algunos de sus amigos encontraron mi correo del trabajo y me enviaron mensajes insultantes. Incluso parientes lejanos me escribieron por redes sociales para mostrarme su decepción. No respondí nada. Para mí, ese capítulo estaba cerrado. Cambié la configuración de mi correo para filtrar automáticamente cualquier dirección desconocida a una carpeta secundaria que solo revisaba una vez por semana, por si llegaba algo importante del trabajo. Un mes después de haberme ido, me llegó un correo de Zoe. El asunto era claro, se lo buscó. Decía que, aunque Laura se mostraba como víctima en público y en privado, sabía perfectamente por qué me había ido. Que últimamente dormía mucho y la noche anterior le había confesado que probablemente había mencionado a Luis demasiadas veces. Que cuando Zoe la presionó, ella rompió a llorar y admitió que lo hacía a propósito, por miedo a que yo la dejara como Luis lo había hecho. Irónicamente, ese mismo miedo fue lo que la llevó a arruinarlo todo. Ese mensaje fue a la vez un alivio y una tristeza. Confirmó lo que ya intuía, sus actitudes no eran casuales, eran parte de un intento desesperado por retenerme generando inseguridad constante. En Denver me concentré de lleno en mi nueva vida. Me uní a un grupo de senderismo, inscribí a Tak en una guardería canina para que no estuviera solo mientras yo trabajaba, y poco a poco empecé a reconstruir mi estabilidad. El dolor por cómo terminó todo con Laura se fue diluyendo con el tiempo. Mi nuevo trabajo terminó siendo exactamente lo que necesitaba a nivel profesional. Me asignaron un proyecto grande, un complejo mixto con espacios comerciales, oficinas y condominios de lujo. El encargado anterior había dejado todo en ruinas, permisos atrasados, disputas con contratistas, costos desbordados. Era la oportunidad ideal para demostrar mi valor. En 2 meses, resolví los problemas de permisos reuniéndome directamente con funcionarios de la ciudad y reestructurando el cronograma de aprobaciones. También negocié nuevos términos con subcontratistas que amenazaban con abandonar, lo que ahorró a la empresa casi 2.3 millones en costos legales y demoras. El vicepresidente regional me llamó personalmente para felicitarme por los resultados y me insinuó que podrían surgir nuevas oportunidades al terminar ese proyecto. Tak se adaptó sin problemas. Adoraba el parque para perros del edificio y se volvió inseparable del husky del vecino. Había estructurado una rutina que funcionaba para mí. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, salía a correr un rato con Tak, luego me duchaba y tomaba un café antes de llegar a la oficina a las 7:30. Por las noches, regresaba a casa alrededor de las 7, pedía algo de comida o cenaba algo sencillo que solía preparar los domingos, y después dedicaba 1 o 2 horas a leer o ver algo en Netflix antes de dormir. Era una vida simple, sin sobresaltos. Durante 3 meses, no supe nada de Laura. Supuse que por fin había entendido que todo había terminado y que había seguido con su vida. Me equivoqué. Todo comenzó con un correo del dueño de nuestro antiguo apartamento. Me informaba que Laura se había negado a seguir pagando el alquiler una vez que me fui, a pesar de que su nombre figuraba junto al mío en el contrato. El complejo residencial estaba por enviar la deuda a una agencia de cobros, lo cual afectaría nuestro historial crediticio. Terminé pagando los 4 meses restantes del contrato, $5.200 tirados a la basura,
solo para evitar el impacto en mi crédito. No valía la pena enfrascarme en una batalla legal. Con mi nuevo salario podía permitírmelo, y era un precio justo por algo que valoraba más: tranquilidad. Después me llamó Sergio para contarme que Laura había estado preguntando por mí, específicamente por mi nueva dirección en Denver. Le agradecí el gesto y apenas colgué, fui a hablar con el administrador del edificio para pedirle que no compartiera mi dirección con nadie sin autorización. No pasó mucho tiempo hasta que volvió a aparecer. Fue un viernes por la noche, ya entrado el otoño, cuando sonó el portero eléctrico. No esperaba a nadie, así que pregunté quién era. Soy Laura, solo te pido 5 minutos, dijo su voz al otro lado. Debí ignorarla. Habría sido lo más sensato. Pero la curiosidad me ganó y pulsé el botón para abrir. Cuando la vi en la entrada, me costó reconocerla. Estaba más delgada, llevaba otro peinado, y su rostro reflejaba un cansancio profundo. Sostenía un sobre de Manila entre las manos y no dejaba de cambiar el peso de un pie al otro, nerviosa. ¿Puedo pasar?, preguntó. 5 minutos, le respondí, apartándome para dejarla entrar. Una vez dentro, se quedó en medio de la sala sin saber dónde mirar. Observó las ventanas con vista al skyline de Denver, los muebles nuevos, los detalles que indicaban que había formado una vida completamente sin ella. Tack, que dormía en el sofá, levantó la cabeza al olerla, pero no corrió a saludarla como hacía antes. Bonito lugar, murmuró con voz apagada. Qué bien se ve todo. ¿Qué quieres, Laura?, pregunté sin rodeos. Inspiró hondo y me extendió el sobre. Primero, quería darte esto. Dentro había un cheque por una suma importante. Te transferí la mitad del depósito de la boda. No usé el dinero en un viaje ni nada así. Empecé a ver a alguien para trabajar mis problemas. Dejé el cheque sobre la mesa de centro. Quédate con eso. No lo necesito. No se trata de necesitarlo. Es hacer lo correcto, dijo, frotándose las manos. Sé que lo que hice contigo respecto a Luis fue un desastre. Lo entiendo ahora. No dije nada. ¿Qué podía responderle? La forma en que te dejé fue terrible. 2 semanas antes de la boda, en ese restaurante, fue despiadado. Se le quebró la voz, pero me lo merecía. Empezó a caminar de un lado a otro, cerca de la ventana. Mi terapeuta dice que tengo problemas de abandono desde pequeña. Mi padre biológico me dejó cuando tenía 8 años. Volvió cuando cumplí 12. Se fue otra vez a los 15. Recién me acerqué a él de nuevo en la universidad, pero murió durante mi último año. Eso no lo sabía. Siempre me había dicho que Andrés, el hombre que me presentó como su padre, era su padre biológico. Me había contado que sus padres llevaban casados más de 30 años, que tenía una familia estable con un padre contratista. Otra mentira, una más de tantas. Andrés probablemente solo era su padrastro, o algún antiguo novio de su madre. No vine a rogarte que volvamos, continuó. Solo necesitaba verte a los ojos y decirte que lo siento. Tenía miedo de que me abandonaras, como lo hizo mi padre, y por eso intentaba hacerte sentir inseguro, disminuirte. Fue una estupidez. Fue cruel. Se dirigió a la puerta, pero antes de irse se detuvo un segundo. Por lo que vale, tú fuiste el mejor de todos. No me di cuenta a tiempo, y se fue. Me quedé sentado en el sofá un buen rato, con la cabeza de Tack apoyada en mis piernas. No sentía nada especial por haberla visto, solo un profundo agotamiento. Era como terminar una serie que habías dejado a la mitad porque perdiste el interés. Nunca cobré el cheque. Nunca respondí el correo que me mandó una semana después, donde reiteraba sus disculpas y me contaba que se mudaba a Michigan para empezar de nuevo. Sergio me comentó que había conseguido un nuevo empleo, y que parecía estar mejor. Me alegró por ella, sinceramente. En cuanto a mí, me quedé en Denver. 6 meses más tarde me ascendieron nuevamente, esta vez como director de proyectos especiales, encargado del desarrollo de la empresa en todo Colorado y Wyoming. Compré una casa con jardín para Tack, en un barrio tranquilo, a pocos minutos del centro. Mis vecinos son, en su mayoría, familias jóvenes y profesionales. Uno de ellos es ingeniero mecánico y está restaurando un Mustang del 67 en su garaje. Nos hicimos buenos amigos. A veces hacemos parrilladas los fines de semana y vemos partidos juntos. De vez en cuando me viene a la mente lo cerca que estuve de casarme con Laura, de quedarme atado para siempre a alguien que me hacía sentir insuficiente todos los días. Pero ya no hay rencor, solo cierta distancia, como la que se siente al mirar una ciudad desde el avión mientras te alejas. Lo que más valoro ahora es la calma. El silencio en casa ya no pesa, se siente como un privilegio. Tack corre libremente por el jardín, y los domingos se han vuelto mis días favoritos. A veces cocino algo nuevo, a veces solo repito lo mismo de siempre. No importa, es mi vida, y es mía por completo. El pasado no me persigue, pero tampoco lo borro. Está ahí, como una fotografía guardada en una caja que ya no necesito abrir. Tal vez ella encontró su camino en Michigan. Tal vez no. Yo encontré el mío aquí, entre mañanas tranquilas, proyectos desafiantes y amistades sinceras. Y con eso, basta.